Aportes sin enredos. La seguridad social, simple y clara. Hablar de trabajo es hablar de vida, hablar de ingresos, oportunidades, sostenibilidad, pero también hablar de derechos. Y es que cuando hablamos de la reforma laboral, nos preguntamos, ¿me afecta? ¿Me beneficia? ¿En qué consiste realmente esta reforma? Bienvenidos a Aportes sin Enredos, el podcast de la UGPP, un espacio donde hablamos claro, sencillo y sin complicaciones sobre el sistema general de la seguridad social y el mundo laboral. La UGPP más cerca de la gente. Trabajaba sin contrato y sin seguridad social. Y hoy, gracias a la formalización, tengo acceso a la salud y a la pensión. Yo quiero que mis futuros hijos crezcan viendo que el trabajo digno sí es posible. Cuando escuché de la reforma, pensé que iba a perder mi trabajo. Luego de leerla y entenderla, entendí que era una forma de asegurar mi futuro. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, la reforma laboral, qué es, cómo funciona y cuál es su alcance. Y para resolver todas estas dudas e inquietudes, hoy nos acompaña Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Trabajo. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, Andrés Felipe, por esta invitación a ti, a la UGPP, y un saludo muy especial para todos los que se conectan hasta ahora. A usted muchas gracias. Empecemos por lo fundamental. Cuando hablamos de una reforma laboral, muchas personas piensan, no, el tema es como medio complicado, enredado. En esencia y en palabras sencillas, ¿qué es una reforma laboral? Sí, yo entiendo el rechazo a la idea inicial de reforma laboral y la antipatía, porque es que este país históricamente transitó por rutas de flexibilización, esto es de reducir derechos para mejorar estándares de empleabilidad, reducir el tema de informalidad, etc. Siempre se nos dijo, es que el culpable de que haya altos índices de desempleo y altos índices de informalidad es el derecho al trabajo, los derechos que acompañan la prestación de servicios de los ciudadanos. Entonces, en el año 90, la ley 50 del 90, y en el año 2002, la ley 789, optaron por esa ruta. Una ruta de ampliar los límites de cuándo se considera que inicia la noche, de reducir los derechos por trabajos dominicales, de ampliar las jornadas laborales, etcétera, para, bajo una égida de reducir derechos, mejorar estándares ocupacionales en el país. Bueno, después de 30 años no ha habido tal. Hemos mantenido unos índices de informalidad muy altos, hemos mantenido unas cifras de desempleo muy altas y los trabajadores perdieron sus derechos. La apuesta de la reforma laboral actual del año 2025 está orientada a la recuperación de derechos, a resignificar el trabajo, a reconocerlo como pasaporte de ciudadanía y a volver a establecer los límites de la noche con las leyes naturales, el reconocimiento del trabajo en dominical bajo la lógica de compensar a quienes trabajan cuando todos descansamos, a mejorar los tiempos de disponibilidad del trabajador al empleador que compromete su libertad y explica el salario, entre otras cosas, y en suma a volver a adscribir el modelo laboral a los estándares de trabajo decente, a volver a reconocer la dignidad y justicia que debe acompañar la prestación de servicios personales de los ciudadanos y ciudadanas en el país. Viceministro, entonces, en esencia no es solo una actualización normativa, es buscar que el trabajo sea más digno. Y hablando un poco de esos cambios, ¿usted nos podría mencionar cuáles son los principales cambios que trae esta reforma? No, como digo, el primero y más importante es recuperar derechos. La reforma tiene varios capítulos, pero el más importante para mi gusto es la recuperación de derechos bajo la lógica de que eso de reducir derechos, flexibilizar, no reconocer lo que significa la noche, el domingo, etcétera, pues no es sostenible en un Estado social de derecho. Las principales, yo podría enumerarlas, cualquier selección es arbitraria, pero podría enumerar primero nuevamente reconocer que la noche empieza a las 7, es decir, el espacio de sombra que divide los dos crepúsculos vuelve a reconocerse desde el momento en que empieza la noche, esto es las 7 de la noche. Aspirábamos a que fuera desde las 6 de la tarde, como originalmente se preveía en el Código Sustantivo, pero desafortunadamente en el Parlamento, pues producto de los debates y lo que se debe ceder para que esto llegue a buen puerto, pues logramos acordar que desde las 7 de la noche. Que los dominicales vuelvan a reconocerse con el 100% de recargo cuando los trabajadores laboran mientras todos descansamos. Que haya además reconocimiento de derechos para nuevas formas de trabajo, como plataformas digitales, todo el tema de trabajo doméstico,
todo el tema de madres comunitarias, etcétera, que son grupos poblacionales que tradicionalmente no eran bienvenidos al mundo laboral. El reconocimiento de derechos para personas con discapacidad y la potencial remoción de barreras físicas, actitudinales y comunicativas que permitan a este grupo poblacional disfrutar del derecho fundamental además al trabajo. Y una serie de medidas que buscan posibilitar que microempresas y el sector productivo tengan mayores posibilidades de formalización, acceso a la protección social y contratación en condiciones dignas y justas. Es claro, viceministro, venimos hablando un poco de lo que es la protección laboral para los trabajadores y es ahí donde surge una preocupación para los empresarios. ¿Cómo encuentro yo con esta reforma el equilibrio entre protección laboral y sostenibilidad empresarial? Sí, gracias por esa pregunta porque me sirve para ilustrar un tema que dejé deliberadamente de lado para esta respuesta. Y es el siguiente, la reforma, la primera orientación que trae es el tema de estabilidad en el empleo para los trabajadores. Y uno piensa instintivamente que es un tema que beneficia a los trabajadores y perjudica a los empleadores. No hay tal. La estabilidad en el empleo, esto es la vocación de permanencia en los vínculos, beneficia a la sociedad. Porque por esa ruta se mejora la capacidad de consumo, determinados bienes y servicios suponen que yo tenga estabilidad en el empleo para tener un crédito y acceder a ellos y eso beneficia a los empleadores, a los trabajadores y a la sociedad. Hay un equilibrio en el reconocimiento de derechos, no hay derechos desproporcionados incluidos en la reforma, todos son recuperación de lo que se había perdido, luego ya estaba medido en su justa proporción y hay un equilibrio entre la mejora en los ingresos de los trabajadores que posibilita la mayor capacidad de consumo y la mejora en la oferta de bienes y servicios que está en cabeza del sector que genera empleo. Luego hay un equilibrio, no es desproporcionada y nos beneficiamos como sociedad. Además de ello, hay medidas que se incluyen para posibilitar la formalización de microempresas. En este país es un país cuyo tejido empresarial está poblado de microempresas y por eso hay medidas específicas, específicamente en el artículo 34, 35 y siguientes, para estimular la generación de empleo formal. Entiendo, definitivamente una reforma que considera a todos y nos involucra tanto como empresarios como trabajadores vinculados. La UGPP más cerca de la gente. ¿Qué pienso de la reforma laboral? Pues que tiene sus aristas, o sea, tiene sus cosas que son ventajosas para reivindicar los tiempos laborales para los trabajadores, pero otras que son lesivas para uno como, digamos, como emprendedor mediano. No es fácil hacer empresa en el país, ya lo dije, por la carga impositiva, por los costos de producción, por la competencia que hay muchas veces desleal con las importaciones, con el contrabando. Es muy difícil a veces hacer empresa aquí en este país. Ahora vamos a nuestra sección verdadero o falso sin enredos. Aquí las reglas son sencillas. Si el mito es verdadero, iremos verde. Si el mito es falso, iremos rojo. Y después explicaremos por qué. Primera afirmación y muy polémica. Con esta reforma laboral, despedir a alguien va a ser imposible. Es falso. Como digo, el principio de estabilidad significa que los estímulos que trae el ordenamiento es a que las personas tengan vocación de permanencia en el vínculo y que el despido pues tenga unas consecuencias que desestimulen el recurso al mismo. Pero no hay inamovilidad, no hay imposibilidad de despedir a nadie. Se mantienen las reglas de justas causas, de protección laboral reforzada que ya venían en el ordenamiento, se mantienen las reglas de levantamiento de fueros, es decir que no hay inamovilidad, pero sí hay una apuesta por la vocación de permanencia, por la estabilidad que, como digo, insisto, nos beneficia como sociedad. No es una reforma revanchista ni que quiera perjudicar a nadie, sino mejorar todo el circuito de trabajo decente que nos hace mejores como sociedad. Entiendo, viceministro. La segunda afirmación que tenemos es la reforma solo beneficia a los trabajadores formales. También es falso. Hay un cúmulo de medidas allí en la reforma establecidas para formalizar a todos los sectores que han venido incorporándose en el mundo laboral sin derechos. Por ejemplo, hay medidas específicas para trabajadores de plataformas de reparto. Es un tema en el que quiero ser muy claro. Colombia es pionera a nivel mundial. En la Organización Internacional del Trabajo se está discutiendo cuál es la ruta de regulación para este grupo de trabajadores. Colombia ya tiene una apuesta inicial de reconocer derechos de seguridad social, acceso a los algoritmos, etcétera,
etcétera, para posibilitar trabajo decente en este ámbito. Hay un proceso de formalización de trabajadores del servicio doméstico. Hemos presentado un proyecto de ley por orden de esta reforma también para formalizar a los trabajadores del sector rural. Tenemos el tema de madres comunitarias, es decir, hay una serie de medidas que estimulan la formalización e incluso de microempresas, como advertida en el sector empresarial, para posibilitar que tanto empleadores como trabajadores dialoguen en un marco de derechos y en un marco de trabajo decente, que es una apuesta a regulación universal. Ok, ahora vamos con una afirmación que llega mucho a la UGPP en específico. Yo como trabajador independiente no tengo nada que ver con la reforma laboral, no me aplica. Falso también. Bueno, independiente que uno sea trabajador dependiente o independiente, es un trabajador. Y como trabajador, conforme al mandato del artículo 25 de la Constitución, tengo derechos a un trabajo en condiciones dignas y justas. Esto es un trabajo decente. En la reforma laboral hay estímulos y posibilidades para los trabajadores independientes de tener el acompañamiento del sistema de protección social, que antiguamente tenía barreras muy complejas de superar, porque claro, estos son trabajos que tienen caracterización distinta al modelo tradicional de un vínculo estable, a jornada plena, etc. Aquí se posibilitan en medidas específicas cotizaciones a tiempo parcial, por semanas, etcétera, y una serie de medidas para posibilitar que los trabajadores independientes desarrollen actividades con el acompañamiento del sistema de protección social, esto es, con trabajo decente. Efectivamente, la reforma no es un cambio que se va a dar a ciertos segmentos productivos, sino es una conversación que nos involucra a todos como parte de este sistema y este país. Preguntas incómodas. Viceministro, vamos a nuestra sección ahora de preguntas incómodas, unas preguntas bueno. medio controversiales. Bueno. ¿Alguna percepción fuerte que tienen las personas de cara a la reforma al trabajo es que las empresas van a dejar de contratar personas? ¿Qué tan cierta es esta percepción? Sí, claro, es que hay un vínculo muy fuerte entre la legislación laboral y los estímulos para contratación. Esta reforma laboral tiene medidas específicas para estimular la contratación de personas, además de personas que tienen tradicionales barreras para ingresar al mundo laboral. Hay un programa específico, el programa Crea Empleo, hay estímulos a los microempresarios para que puedan tener mayores posibilidades de formalizar, y traíamos un programa institucional del gobierno planteado en el Plan Nacional de Desarrollo de Empleos para la Vida, en el que damos estímulos directos a la nómina para contratar personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y hombres mayores de 28 años. Bueno, ese programa se articula con toda la ruta de reglamentación y de arquitectura institucional y legislativa que posibilita que estas personas puedan ingresar y disfrutar del derecho fundamental al trabajo. Luego, lo que hay es estímulos para la contratación con programas que dan incentivos directos a la nómina que posibilitan la contratación formal de esos grupos poblacionales. Muy interesante. La invitación es a los empresarios a que puedan consultar. Viceministro, ¿dónde pueden averiguar esta información de los programas especiales en algún sitio? Sí, efectivamente los administra la UGPP y hay unas rutas para enterarse, es a través de los bancos en los que pagan nómina, y están los ciclos de vinculación a los que los invito y las invito a interesarse para postularse y poder acceder a estos beneficios que son para todos como sociedad. Perfecto, la invitación es aprovechar estos programas. Vamos con nuestra segunda pregunta incómoda, ya que estamos hablando un poco de las reformas. ¿Cómo se relaciona la reforma laboral con la reforma pensional? Son dos reformas sociales que están íntimamente ligadas, no solo porque hayan nacido del mismo ministerio y hayan estado lideradas por las mismas personas, sino porque es que además del vínculo histórico de la seguridad social que nació ligada al derecho al trabajo, pues hay una conexión y un diálogo entre esas dos reformas. Hay una apuesta por la formalización, hay una apuesta para que las personas puedan tener protección frente a la invalidez, la vejez y la muerte, que vincula la reforma laboral con la reforma pensional. Es la primera vez, creo yo, que podemos tener esta posibilidad de vida y como sociedad de vincular dos reformas de protección social a través de los derechos laborales y la protección frente a la invalidez, la vejez y la muerte, que contienen un compromiso de sociedad para posibilitar que los trabajadores tengan derechos y tengan protección social cuando desarrollen actividades y puedan tener una respuesta. Todos los núcleos familiares que integran la sociedad cuando caen en situaciones de invalidez, vejez y muerte. Luego hay puntos de contacto específicos como la posibilidad de contratar y hacer aportes por semanas, la posibilidad incluso para lo rural de cotizar por cosechas o por periodos estacionales, etc. Luego hay un vínculo inescindible no solo desde la formulación, sino en todo el desarrollo epistemológico y la estructura de intervención que tiene la reforma laboral,
laboral y la reforma pensional. Señor viceministro, muchísimas gracias por su aclaración. Finalmente, ¿algún mensaje o invitación que usted le quiera hacer a todas las personas que nos están viendo en este momento de cara a esta reforma laboral? Sí, quiero animarlos a todos y todas a, como diría Machado, a separar las voces de los ecos. A distinguirme para las voces de los ecos, decía Machado en su retrato. Lo dijo en un momento dado en el que se valoraba más los ecos que las voces, pero yo los invito a ir directamente a la fuente. Los invito a consultar la reforma laboral, a enterarse de los derechos que hay para los jóvenes que ahora van a tener derechos cuando desarrollan sus actividades como aprendices del SENA, para las mujeres que van a tener un estímulo para que se vayan invirtiendo esos rezagos históricos por la asignación de cargas de cuidado con un patrón machista, a las personas con discapacidad para que sepan que ahora hay cuotas obligatorias de contratación de personas con discapacidad, a las madres comunitarias para que se enteren que ahora van a tener una vinculación formal y van a tener derechos en la prestación de sus servicios, a los trabajadores y trabajadoras domésticas para que sepan que su trabajo vale, es trabajo y merece tutela del Estado, a todos y todas como sociedad, a los empresarios y microempresarios para que se enteren directamente de la fuente que hay estímulos, que hay un nuevo sistema de regulación que posibilita que puedan acceder a la formalidad y en fin, una invitación a la sociedad colombiana para que se entere de primera mano de esta reforma, más allá de los ecos, consultar las voces. Viceministro, muchísimas gracias por el tiempo y por la aclaración que nos ha dado en este espacio. Los invitamos a que dejen todas sus preguntas, comentarios o sugerencias de temas para que trabajemos en nuestros próximos podcasts. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse al canal para que estén pendientes de las novedades de los temas que estamos tratando en estos espacios. Por último, no olviden que aquí lo explicamos claro, sencillo y sin enredos. Aportes sin enredos. La seguridad social, simple y clara.